Bienvenidos a mi canal. Yo soy y como siempre estoy feliz de tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar y que ha generado muchísima controversia en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Vamos a adentrarnos en la relación, o mejor dicho en la no relación, entre dos de los actores más populares y queridos del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Seguramente ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Hablaremos de por qué aparentemente Kerem ignoró a Hande. Sí, sé que suena fuerte y es que detrás de esa fachada de perfección que vemos en las alfombras rojas y en las redes sociales, se esconden secretos y dinámicas mucho más complejas. Vamos a analizar las señales, los rumores, las posibles causas y por supuesto, el gran secreto que según muchos, impidió que su relación prosperara. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de especulaciones, verdades a medias y mucho, pero mucho drama. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así formen parte de esta hermosa comunidad. Los quiero mucho y valoro muchísimo su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. ¿Por qué Kerem ignoró a Hande? ¿Qué oscuro secreto se esconde detrás de esta historia? Agárrense porque el viaje va a ser intenso. Todo comenzó en realidad, todo comenzó de una manera mágica. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, que en español se tradujo como Love is in the air. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, enamoraron a millones de personas alrededor del mundo, y la gente no tardó en especular sobre si ese amor era real. Y efectivamente, después de meses de rumores y negaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue un boom. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón no dejaban de hablar de ellos y sus fans estaban eufóricos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Dos jóvenes talentosos y guapísimos, enamorados y triunfando juntos. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en estas historias, la felicidad no duró para siempre. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas entre ellos. Se decía que ya no se les veía tan juntos, que evitaban las fotos en pareja y que incluso habían dejado de seguirse en redes sociales. La alarma sonó para sus fans. ¿Qué estaba pasando? Y entonces llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. La desilusión era palpable. ¿Por qué? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones empezaron a correr como la pólvora. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Estar constantemente en el ojo público con todos analizando cada uno de sus movimientos debió haber sido agotador. Otros apuntaban a problemas de agenda. Ambos son actores muy demandados y quizás la distancia y la falta de tiempo juntos terminaron por desgastar la relación. Pero luego surgieron las teorías más intrigantes. Aquellas que hablaban de un oscuro secreto que impidió que su amor prosperara. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Una de las teorías más comentadas, y que ha resonado con fuerza en las redes sociales, es la que involucra a, prepárense, la familia de Hande. Si al parecer la familia de la actriz, especialmente su abuelo, no veía con buenos ojos su relación con Kerem. Se dice que el abuelo de Hande es una persona muy tradicional y que tenía ciertas expectativas sobre el tipo de hombre con el que su nieta debía estar. Kerem, aunque es un actor muy talentoso y exitoso, quizás no cumplía con esos requisitos. Algunos rumores incluso apuntan a que el abuelo de Hande no aprobaba la diferencia de edad entre ellos y que prefería que ella se enfocara en su carrera en lugar de en una relación seria. Claro, estos son solo rumores y no hay nada confirmado, pero la idea de que la familia de Hande influyó en su decisión de terminar con Kerem ha ganado muchos adeptos. Y es que, seamos honestos, la familia juega un papel muy importante en la vida de muchas personas, especialmente en culturas como la turca, donde los lazos familiares son muy fuertes. Otra teoría que ha circulado es la que involucra a otra persona. Si al parecer, habría una tercera persona en discordia que habría causado fricción entre Kerem y Hande. Se habla de un actor, también muy famoso, que habría mostrado interés en Hande y que esto habría generado celos e inseguridades en Kerem. Algunos incluso se atreven a mencionar nombres,
pero prefiero no entrar en detalles porque nuevamente son solo rumores y no quiero alimentar falsas expectativas. Pero la idea de que una tercera persona pudo haber intervenido en su relación es bastante plausible. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las oportunidades son escasas, es fácil que surjan conflictos y tensiones. Pero, ¿y qué hay de Kerem? ¿Será que él también tuvo algo que ver en la ruptura? Algunos dicen que Kerem es una persona muy reservada y que le cuesta expresar sus sentimientos. Esto, sumado a la presión mediática y a los rumores constantes, pudo haber generado un ambiente de tensión e incomodidad en la relación. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem estuviera más enfocado en su carrera que en la relación. Sabemos que es un actor muy ambicioso y que siempre está buscando nuevos proyectos y desafíos. Quizás en algún momento sintió que la relación con Ande lo estaba frenando o distrayendo de sus objetivos profesionales. Y aquí es donde llegamos al supuesto oscuro secreto que mencioné al principio. Un secreto que, según algunos, es la verdadera razón por la que Kerem ignoró a Ande. ¿De qué se trata? Pues prepárense porque esto es fuerte. Se dice que Kerem en realidad nunca estuvo completamente enamorado de Ande. Que su relación fue en gran medida una estrategia de marketing para impulsar la serie Senkalkam. Lo sé, suena cruel. Pero hay quienes aseguran que Kerem vio en Ande una oportunidad para aumentar su popularidad y que, una vez que la serie terminó y su relación ya no era tan necesaria para generar interés mediático, decidió ponerle fin. Esta teoría, por supuesto, es la más controvertida y la que más ha dolido a los fans de la pareja. La idea de que su amor fue falso, una simple actuación para las cámaras, es devastadora. Pero, ¿hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Bueno, algunos señalan que Kerem después de la ruptura, se ha mostrado bastante indiferente al tema y que no ha hecho ningún esfuerzo por reconciliarse con Ande. También mencionan que ha sido visto en compañía de otras mujeres, lo que alimentaría la idea de que nunca estuvo realmente comprometido con la relación. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Kerem es una persona muy discreta y que quizás prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. El hecho de que no hable de su relación con Ande no necesariamente significa que no le importó. Además, no podemos olvidar que ambos son actores profesionales y que están acostumbrados a interpretar papeles. Quizás su química en la pantalla era simplemente eso, una actuación muy convincente. Pero entonces, ¿por qué Kerem ignoró a Ande? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Probablemente la ruptura fue el resultado de una combinación de factores: la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales y quizás, la influencia de terceros. Y en cuanto al oscuro secreto, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La idea de que Kerem solo estaba interesado en la fama y que nunca amó a Ande es una posibilidad, pero también es una especulación que no podemos confirmar. Lo que sí sabemos es que su relación llegó a su fin y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está enfocada en su carrera como actriz y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y parece estar disfrutando de su soltería. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, la verdad es que parece poco probable. El tiempo dirá qué les depara el futuro, pero por ahora, solo podemos especular y analizar las señales que nos han dado a lo largo de estos años. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. No podemos juzgar sus decisiones ni imponerles nuestras expectativas. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recapitulando un poco, hemos hablado de cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático y cómo, finalmente, llegó a su fin. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, incluyendo la presión mediática, las agendas apretadas, la influencia familiar y la posibilidad de una tercera persona en discordia. También hemos explorado la teoría del oscuro secreto, la idea de que Kerem solo estaba interesado en la fama y que nunca amó a Hande. Aunque esta teoría es muy controvertida, hemos intentado analizarla de manera objetiva y sin juzgar a ninguno de los dos. Y sobre todo hemos recordado que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí.
Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hubo un oscuro secreto detrás de la ruptura? ¿O creen que simplemente fue una combinación de factores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y, si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y valoro muchísimo su apoyo. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía, porque esta historia tiene aún más capas que una cebolla, y vamos a pelarlas todas. Porque después de la ruptura, la cosa no quedó ahí, mis amores. Hubo silencios incómodos, miradas esquivas e incluso, según cuentan algunos testigos presenciales, de encuentros tensos en eventos públicos. Vamos a adentrarnos en el post-ruptura, que es donde realmente se ve la madera de las personas. Para entender completamente la situación, es crucial que hablemos un poquito más de cada uno de los protagonistas. Hande Erçel, una mujer bellísima y talentosa, es conocida por su personalidad dulce y cercana. Viene de una familia unida y siempre ha estado muy conectada con sus raíces. La pérdida de su madre hace algunos años la marcó profundamente y la unió aún más a sus seres queridos. Se dice que Hande es una persona muy leal y que valora mucho la sinceridad y la honestidad en sus relaciones. Su carrera ha ido en ascenso constante y ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un hombre con una mirada penetrante y una sonrisa encantadora. Kerem es conocido por ser un hombre muy inteligente y con una gran conciencia social. Ha vivido en varios países a lo largo de su vida, lo que le ha dado una visión del mundo muy amplia. Es un apasionado del cine y la literatura, y siempre se ha mostrado muy comprometido con causas sociales. Algunos lo describen como un hombre un poco reservado, pero también como alguien muy leal y protector con sus amigos y seres queridos. Después de la confirmación de la ruptura, ambos actores optaron por el silencio mediático. No hablaron públicamente sobre las razones de su separación y evitaron hacer comentarios que pudieran alimentar los rumores y las especulaciones. Esta actitud, si bien respetable, también contribuyó a aumentar el misterio en torno a su relación. Pero como les decía, el silencio no duró para siempre. Poco a poco fueron saliendo a la luz pequeñas señales que indicaban que la relación entre ellos no era precisamente la más cordial. En algunos eventos públicos, se les vio evitarse mutuamente. En otros intercambiaron miradas frías e incluso, según algunos testigos, hubo cruces de palabras subidas de tono. Uno de los incidentes más comentados ocurrió en una entrega de premios. Hande y Kerem estaban nominados en la misma categoría, y cuando anunciaron el ganador, Kerem, que estaba sentado cerca de Hande, ni siquiera la felicitó. Este gesto fue interpretado por muchos como una clara señal de resentimiento y falta de cordialidad. Otro momento que generó mucha controversia fue cuando Hande, en una entrevista, habló sobre la importancia de la sinceridad en las relaciones. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta hacia Kerem, sugiriendo que él no había sido sincero con ella durante su relación. Pero, ¿qué hay de la teoría del oscuro secreto? ¿Será que Kerem realmente nunca amó a Hande y que su relación fue solo una estrategia de marketing? Esta teoría, como les dije antes, es la más controvertida y la que más ha dolido a los fans de la pareja. Pero, ¿hay alguna evidencia que la respalde? Bueno, algunos señalan que después de la ruptura, Kerem se ha mostrado mucho más abierto a hablar de su vida personal y de sus proyectos profesionales, pero que ha evitado mencionar a Hande en sus entrevistas. Esto, según algunos, podría indicar que él no tiene ningún interés en mantener una relación de amistad con ella y que prefiere dejar el pasado atrás. También se ha rumoreado que Kerem ha tenido citas con otras mujeres poco después de la ruptura, lo que alimentaría la idea de que nunca estuvo realmente comprometido con Hande. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Kerem es un hombre soltero y que tiene derecho a salir con quien quiera. Además, no podemos olvidar que ambos son actores profesionales y que están acostumbrados a proyectar una imagen pública.
Es posible que estén intentando proteger su privacidad y que prefieran no hablar de su relación para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué piensa la gente cercana a ellos? ¿Han salido a la luz declaraciones de amigos o familiares que puedan arrojar luz sobre la situación? La verdad es que la mayoría de las personas cercanas a Hande y Kerem han optado por el silencio. Nadie quiere hablar públicamente sobre la ruptura, probablemente para proteger la privacidad de los actores y evitar generar más controversia. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han publicado rumores sobre supuestas declaraciones de amigos cercanos a Hande, quienes aseguran que la actriz se sintió muy decepcionada por la actitud de Kerem después de la ruptura. Se dice que ella esperaba que él fuera más comprensivo y que le brindara su apoyo, pero que él se mostró distante e indiferente. También se ha rumoreado que algunos amigos de Kerem han criticado a Hande por hablar públicamente sobre la importancia de la sinceridad en las relaciones, interpretando estas palabras como un ataque directo hacia él. Pero como les digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que estas declaraciones sean reales. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem, después de la ruptura, parece ser bastante tensa y distante.